En este estudio vamos a meternos de lleno en una pregunta que es fundamental en las Escrituras, la elección entre dos caminos que son totalmente opuestos. Por un lado, tenemos el modelo de Yeshua, y por el otro, un espíritu que es, pues, todo lo contrario a él. Y la cuestión, la verdad, se plantea de una forma muy directa. La encrucijada que nos presentan los textos es esta. ¿Seguimos el camino de Yeshua o seguimos el del antimesías? Vamos a desglosar un poco qué significa cada una de estas opciones, siempre basándonos en el material de origen. Muy bien, empecemos por el principio. Para entender bien esta lección, lo primero es definir los dos modelos de vida que se nos proponen, porque no se trata solo de admirar a una figura, sino, más bien, de imitar un camino. Y aquí está la clave de todo, el punto de partida. La idea de seguir a alguien se presenta como un acto de imitación, de hacer lo que esa persona hacía. El texto es clarísimo en esto. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Es una llamada a la acción, vamos, no una simple creencia pasiva. En esta comparación se ve el conflicto de forma muy gráfica, ¿verdad? El camino de Yeshua se describe como uno de obediencia activa. Mientras tanto, el espíritu del antimesías se define por justo lo contrario, la desobediencia y la rebelión. Son literalmente dos fuerzas opuestas. Y ojo, porque este punto es muy interesante. Redefine por completo lo que significa negar. Según esta perspectiva, negar al Mesías no es solo decir no creo. Es un acto que se demuestra con la propia vida, con la conducta, al vivir en contra de lo que él enseñó. Vale, entonces, pasemos a lo práctico. ¿Qué significa realmente para un discípulo eso de andar de la misma manera en que anduvo Yeshua? Este versículo es la base de todo el argumento. Fija la imitación del andar de Yeshua como la prueba definitiva de que se permanece en él. Y no se presenta como una sugerencia, sino como una obligación, algo que va de la mano con la fe. Ser discípulo, por lo tanto, se nos describe como un proceso, algo continuo. No es un evento de un solo día, sino un compromiso constante de vivir alineado con la palabra de Yeshua. Y esto, según el texto, nos lleva a restaurar la obediencia al dejar atrás el pecado. Claro, para poder abandonar el pecado, primero tenemos que tener muy claro qué es exactamente el pecado en el contexto de estos textos. Necesitamos una definición precisa. Y aquí la tenemos, una definición textual y muy específica. El pecado no es un concepto abstracto o vago. Se define, negro sobre blanco, como la infracción de la ley, es decir, de la Torá. En este pasaje, pecado e infracción de la ley son prácticamente sinónimos. La imagen de las tablas de la ley rotas es la metáfora visual perfecta de lo que es el pecado. Es la ruptura de un pacto, la transgresión de la instrucción divina. Esta imagen lo ilustra de una forma genial. Así que, si atamos cabos, el texto argumenta lo siguiente. Si el pecado es quebrantar la ley y se nos pide que abandonemos el pecado, entonces la obediencia a los mandamientos se convierte en la prueba de que de verdad se conoce a Yeshua. De hecho, el texto llega a decir que afirmar conocerlo sin guardar sus mandamientos es directamente mentir. Y claro, todo esto nos lleva de cabeza a la pregunta del millón, una que siempre genera debate. ¿Qué pasa con la ley, con la Torá, después de la venida de Yeshua? ¿Sigue vigente? La pregunta es muy directa y necesita una respuesta igual de clara. ¿Vino Yeshua con el propósito de eliminar o anular esa ley que, como acabamos de ver, el propio texto utiliza para definir lo que es el pecado? Pues bien, la respuesta que nos da el texto viene directamente de las palabras de Yeshua, en Mateo 5:17. Y la afirmación es rotunda, no deja lugar a dudas, no vine para abolir la ley. Entonces, ¿qué significa cumplir? Porque es una palabra importante. Según la interpretación que nos ofrece el material de estudio, cumplir no significa terminar o cancelar algo. Significa llevarlo a su máxima expresión, a su propósito más completo y perfecto. De acuerdo. Si la ley no fue abolida, la siguiente pregunta lógica es ¿qué mandamientos se consideran vigentes hoy para un discípulo? Vamos a pasar de la teoría a la práctica. El material que estamos analizando enumera una serie de mandamientos concretos que se consideran aplicables a día de hoy. Entre ellos, prácticas de devoción como guardar el Shabbat y las fiestas de IHVH, guías para la vida diaria como las normas sobre alimentos y, por supuesto, lo que es la base de todo, los principios de justicia, misericordia y fidelidad. Estos símbolos representan prácticas que, según el argumento del texto, no dependían del Templo de Jerusalén para poder cumplirse. Y es por esa razón que se argumenta que siguen vigentes para cualquier seguidor, sin importar dónde esté o en qué época viva. Con todo esto ya sobre la mesa, volvemos a la elección con la que empezamos. Pero ahora tenemos las definiciones y las aclaraciones que necesitábamos para entender de verdad la decisión que nos presenta el texto. Y este es el argumento final, la conclusión a la que llega el material.
La única prueba real, el único test que vale para saber si se conoce a Yeshua, es la imitación de su vida. Es sencillamente andar como él anduvo. Esto nos recuerda algo muy importante, que la oposición al Mesías no siempre se manifiesta con palabras, no siempre es una negación verbal. Muchas veces se niega con los hechos. Al final, la conducta es el testimonio definitivo del camino que cada uno ha elegido. Y así, este análisis nos deja con una pregunta final, una pregunta para la reflexión. La elección que se presenta aquí no es una cuestión de una u otra denominación religiosa, sino una elección bíblica fundamental. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿se anda como él anduvo?